vamos haciendo una pequeña introducción con unos términos que pueden ser muy confusos, ya lo tenemos, ¿cierto? Términos como judío, judío mesiánico, judaísmo, judería. ¿Te vas a explicar eso? Sí, voy a explicar eso de introducción. Entonces, hay unos términos muy interesantes, que son los siguientes. Como decíamos en esto, judaico, judío, judío mesiánico, que también nos va a servir mucho para el tema que vamos a ver, por eso, judío mesiánico, judaico, judío, judío mesiánico, Israel, casa de Israel y casa de Judá. Hemos escuchado esos términos alguna. Bueno, y coloquemos aquí también iglesia. Iglesia. Hemos escuchado alguna vez, ¿nunca había escuchado judaísmo? ¿O faltó judaísmo? Vámonos acá. ¿Judaizar? Ah, ya, judaizante. Gracias. Judaico, nunca había escuchado esa palabra. Listo. ¿Cuál Sara nunca había escuchado de los que están acá? Pues desde que me han entrado al tema, así único, judaico, judaísmo, judío mesiánico. Son los que nunca habían escuchado, ¿sí? Y judaizante. Judaizante, listo. Eso tampoco lo hice. No, nunca lo habías escuchado. Bueno, es interesante. Laura, ¿sí? ¿Cuáles no habías escuchado? Sí las he escuchado, pero no tengo claras de definición. Vale, pero todas las has escuchado, listo. Ahora pasemos entonces a las diferencias. Nosotros que somos en este lugar, ¿sí? Punto número uno, o advertencia número uno, no somos judíos, ¿sí? No pretendemos tampoco serlo, ¿sí? No estamos haciendo conversiones al judaísmo, porque es que la Torah, la ley, ¿cierto? Los libros de Moisés fueron dados, por eso se llama ley de Moisés, ¿no? A Moisés. ¿Moisés de qué tribu era? ¿Moisés de qué tribu era? De Leví, ¿cierto? Sí, Moisés es de la tribu de Leví, por lo tanto, nosotros no estamos haciendo conversiones al judaísmo en este lugar. Sí, no hay absolutamente nadie en este lugar que diga que estamos haciendo conversiones al judaísmo. Tampoco recibimos el título de judío mesiánico. He escuchado que muchas congregaciones dicen, nosotros somos judíos mesiánicos. ¿Sí? Es un error de redundancia. ¿Por qué? Porque la palabra judío implica de por sí que cree en un Mesías. Es decir, todo judío cree en un Mesías. Por lo tanto, todo judío, por definición, es mesiánico. Es como si usted dijera, es un colombiano, pero es un bogotano colombiano. Sí, uno diría, pero es como redundante la vaina. Es lo mismo. Judío mesiánico es redundante. ¿Sí? ¿Qué otra hay acá? Judaizante. Cuando usted le dice a otra persona, oye, es que hay que creer en la Torah, que hay que ponerse esto, cierto, que hay que ponerse velo, que, etcétera, 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 le dicen, usted es un judaizante, porque usted nos quiere convertir en judíos. Pero resulta que en la escritura, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, cierto, dicen que judaizantes son aquellos que exigen la circuncisión como método de salvación. Sí, que dicen es que la única manera de yo ser salvo es circuncidándome. Aquí no practicamos tampoco esa doctrina, porque ya lo vimos, no fue con usted, no fue con los niños, y es, si la circuncisión salva, si la circuncisión salva, quiere decir que todas las mujeres están destinadas al infierno, si existiera el infierno. ¿Sí? ¿Qué se van a circuncidar? Se habría que hacer un método llamado la ablación, ¿saben qué es? Que es donde les amputan el clítoris, y esa no es una práctica que esté en la escritura, primero, y segundo, que no es válida. Sí, porque hay nivel de deseo sexual y no, la Torah no maneja eso. Entonces, pues estoy definiendo así a grandes rasgos y ya coloco las definiciones de cada uno. Judaico, todo lo relacionado al judaísmo. ¿Sí? ¿Qué es el judaísmo? Que está acá arriba. Es una religión, ¿cierto? Es una religión basada no en la Torah. El libro clave de ellos es el Talmud. ¿Sí? Ellos toman elementos de la Torah. El Talmud es un análisis de la Torah, pero el libro central de ellos, el libro de cabecera de ellos es el Talmud. Les puedo mostrar en mi celular una aplicación que se llama Habru Touch, donde son explicaciones de la espiritualidad judía, y todo lo que ellos citan es el Talmud. Más de 350 charlas, todas hablan de ese libro, el Talmud. Vuelvo y les repito, ¿el Talmud qué es? Es un libro de análisis sobre la Torah, o sea, sobre los 5 primeros libros de la Biblia, pero
no es el libro central de ellos la Biblia o la Torá, es el Talmud. ¿Listo? Tienen otros libros de apoyo, uno que se llama el Shulchan Aruch, hay uno que se llama el Pirkei Avot, tiene muchos libros de apoyo, ¿sí? Entonces cuando usted habla de judaísmo, no siempre está hablando de Torá. Es decir, colocarse esto no es judaísmo. Los judíos también lo usan, pero eso no es judaísmo. ¿Eso está en dónde? En la Torá. No está en el Talmud. ¿Sí me hago entender? Eso es judaísmo. Entonces, ¿aquí qué somos? Aquí no somos ni judíos mesiánicos, ni tampoco somos judíos, obvio, porque judío es nacido en Judea. Si ustedes pueden colocar en cualquier diccionario, ¿qué significa la palabra judío? Nacido en Judea. Pueden buscarlas en internet y todo. Si alguno de nosotros nació en Judea, ¿Judea dónde queda? No Judea Santander. No, Judea queda ya ubicado en el Oriente Medio, en la parte sur de lo que se llama la Tierra Prometida. Sí, la tierra de Canaán. Entonces allá queda ubicado Judea, todo nació en Judea, llamado judío. Ahora yo les pregunto, ¿Yeshua era judío? Claro, porque él nació ¿en dónde? En Judea, Belén, ¿cierto? Dime. Entonces, ¿cómo se denomina una persona que sí, digamos, tiene como sus creencias judías, pero no nació allá? Hace parte del judaísmo. Pero no se le denomina así como... Se le puede denominar judío, pero netamente la palabra judío hace referencia a esto, nacido en Judea. ¿Sí? Incluso tú puedes tomar la definición del diccionario Watchtower, que es un diccionario bíblico, de la definición que le dan a la palabra judío y le dan esta definición también, nacido en Judea. Y a aquel que pertenece al judaísmo se le atribuía el nombre de cualquiera de las sectas del judaísmo. La palabra secta no es algo malo. Cualquier grupo judaico, por ejemplo, los fariseos, ¿sí? Los esenios. Entonces se le atribuía ese nombre. Hoy en día, pues, judíos ha extendido, pues, la denominación a muchos, a cualquier persona que crea ciertas cositas del judaísmo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, así sería como su denominación como tal. Judaico, todo lo relacionado al judaísmo. Judaísmo es una religión. ¿Basada en qué? En el Talmud. Y que se gobierna por los llamados rabinos. ¿Sí? Por eso usted no le puede decir a nadie acá rabino, porque dice la escritura que rabino solamente hay uno que quién es Yeshua, ¿no? Maestro. Entonces, por lo tanto, pues nosotros no nos ponemos esos títulos rabino, maestro, ninguno de esos. ¿Por qué? Porque son títulos que pertenecen a qué religión, al judaísmo. ¿Sí? Entonces, judío mesiánico es un movimiento religioso, ¿sí? Es un movimiento religioso de 1910, donde algunos cristianos adoptaron el judaísmo. Eso es lo que son. Dime. ¿No? ¿Seguro? Digamos, también se le denomina a las personas que eran judías y se volvieron al cristianismo. También puede ser. Sí, hay mucho judío, por ejemplo, que se ha convertido al cristianismo, al protestantismo, puntualmente, ¿sí o no? Y algunos hasta al catolicismo. Sí, y se le puede denominar de cierta manera judío mesiánico, sí, porque mantiene la cultura del judaísmo y le metieron ahí a Jesús, o a Yeshua. ¿Sí? Pero en el judío mesiánico hay un pequeño problema, o yo veo un problema, y es que tienen tan marcada la cuestión del judaísmo que Yeshua, Jesús, ¿cierto? El Mesías se puede perder de horizonte. Porque el judaísmo en sí, el Talmud y eso no cree en Yeshua. Por lo tanto, si uno se vuelve judío mesiánico, o si yo me denomino judío mesiánico, corro el peligro inminente de convertirme ¿qué? En judío ortodoxo, es decir, que no creo en Yeshua. Entonces, judío mesiánico es un movimiento religioso de 1910 más o menos, donde algunos cristianos adoptaron el judaísmo. Hay un pequeño peligro en esta, yo lo veo, y es que muchas comunidades judío mesiánicas, como tienen tan marcado el judaísmo, entonces terminan convertidos en judíos ortodoxos que no creen en Jesús. Aquí en Bogotá hay el caso, que muchos de los que estamos acá lo conocemos,
de una persona con determinado nombre, que eran todos judíos mesiánicos, una congregación de 70 personas, y en menos de 2 años se convirtieron en judíos ortodoxos. O sea, hoy en día no creen en Yeshua. Es como si mañana usted llegara acá y ya no hubiera Yeshua ni Mesías. No, vamos a sentarnos a leer únicamente el Talmud. Eso no tiene sentido, eso no es escritural, no tiene razón de ser. Sí, por lo tanto aquí no practicamos la conversión al judaísmo. ¿Qué es judaísmo? Por ejemplo, que yo me parara acá al frente con una kipá. ¿Se han visto los gorritos que se ponen? ¿Cierto? Eso no hace parte de los mandamientos, el gorrito, la kipá. Es una tradición. Entonces cuando yo adopto esa tradición que es del judaísmo, si yo se la exijo, por ejemplo, a mi papá como mandamiento, inmediatamente lo estoy forzando a convertirse en judío. Eso. Entonces, Israel, ¿qué es Israel? Esto es una nación. No es el nombre imparcial. ¿Cómo? Es el nombre imparcial. También el nombre cambiado de Jacob, ¿cierto? El nombre cambiado de Jacob. Dice, ahora tu nombre ya no será más Jacob, sino que será Israel. Y aquí viene entonces lo más complejo de todo. Casa de Israel y casa de Judá. Aquí es donde se complica. ¿Sabes esto? Acá arriba esto es definiciones de enciclopedia. Sí, Wikipedia se puede meter, ahí también lo encuentro. Pero aquí para abajo se complica un poquito. Porque la nación de Israel está dividida, Dios la dividió en 2 casas. Casa de Israel, perdón, casa de Judá y casa de Israel. Sí, está dividida hasta el día de hoy en 2. Está por un lado la casa de Judá y está por otro lado la casa de Israel. Estos ubicados en el norte y estos ubicados en el sur de la tierra de Israel. ¿Sí? Los que venimos o vienen hace rato al Shabbat saben que con este tema yo soy muy insistente porque para mí es el tema central de toda la escritura. Si usted entiende este tema, las 2 casas, prácticamente usted entiende toda la Biblia donde usted la coja, porque usted no va a leer una profecía cuando dice, oh casa de Israel, ¿por qué me habéis dejado? Y uno dice, ay, no, esto habla a los judíos, esto habla a la nación de Israel. No, porque la profecía dice casa de Israel, entonces va dirigida a un grupo no más de todo Israel. ¿Sí? Es un solo grupo. Entonces este grupo llamado Israel fue partido en 2. ¿Qué tribus pertenecen a la casa de Judá? ¿Qué tribus pertenecen a la casa de Judá? Es conocimiento medianamente del libro de Primera Reyes y Segunda Reyes. ¿Se sabe de pronto qué tribus pertenecen a la casa de Judá? ¿No? Pertenecen la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Si eso está claro lo que dice Sergio, perdón. Si eso lo tienen claro, créanme lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento gira 180 grados. Si yo lo tengo claro. Si yo no lo tengo claro, sigo metido en el cristianismo. Esa cosa que le presta siempre es la esencia. La esencia para entender por qué el cristianismo, todo, adventistas, mormones, escritos, todo lo que llaman cristianismo, todo está equivocado. Porque no entienden eso que estamos bajo lo que Jesús está diciendo. Sí, ahora, para usted llegar a esta conclusión, casa de Israel y casa de Judá, pues les voy a tomar todo el libro de Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas y segunda de Crónicas. Esos 6 libros, leerlos todo de chorro, para que usted encuentre ahí cómo la nación, siendo una sola en David, pasó a Salomón siendo una sola, y luego en los hijos de Salomón, en el hijo de Salomón llamado Roboam, tuvo un problema con uno llamado Jeroboam, y partieron a Israel en 2. En el sur, gobernado por Roboam, los judíos, y en el norte, gobernado por Jeroboam, todas las otras tribus restantes que no son esas 3. ¿Sí? ¿Cuáles son las tribus restantes? Ahí en ese afiche, bueno, como se llame, están las tribus que hacen falta. No cuenten a Judá. Ustedes estarían Efraín, Aser, Neftalí, Dan, Isaacar, Zabulón, Rubén, Manasés, Simeón y Gad. Sacamos a Benjamín, a Leví y a Judá. ¿Cierto? Ahí lo sacamos. ¿Por qué lo sacamos? Porque ellos pertenecen a la otra casa. Vamos a colocar aquí 10 tribus. Sí, el libro, o sea, usted lo lee, y ahí va a encontrar la diferencia entre casa de Israel y casa de Judá. Incluso les da 2 nombres diferentes, Lo Ruama y Lo Ami. Sí, les da 2 denominaciones diferentes que significan, en este momento no me acuerdo, pero se llama la desechada y la repudiada, creo. Son muy parecidas las definiciones. Entonces,
Israel está partido en dos, casa de Israel y casa de Judá. Yeshua, Jesús, ¿en cuál de las dos casas nació? La casa de Judá. Exacto, ¿en qué tribu? En la tribu de Judá. Él nació en esa tribu, ¿sí? Él nació en esa tribu, la casa de Judá, en la tribu de Judá. Pero dice que su primo, Juan el Bautista, la mamá de él era Elizabeth. ¿De qué tribu era Elizabeth? ¿Sí? Entonces aquí lo mantenemos, que en la época de Jesús, de Yeshua, solamente existía ¿cuál casa? ¿La casa de Judá o la casa de Israel? En la época de Yeshua, ¿cuál casa estaba Las presente? casas. ¿Sí? Judá. La casa de Judá. ¿Dónde usted saca esa conclusión? En el libro de Oseas está, donde Dios dice, yo me separé de la casa de Israel. ¿Por qué me separé? Porque su maldad fue en aumento. Tenían otros dioses y eso. Y dice, yo me quedaré con Judá, no porque sean buenos, ni porque hayan hecho lo correcto. ¿Saben por qué me quedaré con Judá? Dice el Eterno, por mi siervo David. Porque yo leí una promesa que nunca faltará el legislador en la casa de Judá. El legislador está relacionado al Mesías. Es decir, el Mesías tenía que nacer ¿en dónde? ¿En cuál tribu? En la tribu de Judá. ¿En qué ciudad de la tribu de Judá nació? Betlehem, casa de pan, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos en el español como Belén. Belén. ¿Sí? Ahí nació Belén. Nació en una fiesta llamada la fiesta de Sukkot, por eso dice que nació en un pesebre, porque la palabra pesebre en hebreo significa Sukkot, que significa realmente ¿qué? Una especie de choza hecha con palos, ¿sí? En una fiesta. Así a grandes rasgos. Bien, ¿quién era la tribu de Benjamín, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah? Hay uno que dice, exacto, Pablo, ¿cierto? Pablo pertenece a la tribu de Benjamín, pero Pablo dice, yo soy judío. No porque esté echando abajo su procedencia de la tribu de Benjamín, porque él dice, yo soy de la tribu de Benjamín, sino porque él fue enseñado, educado ¿por quién? Por Gamaliel, que sí era un judío. Eso en casi que en cámara lenta, porque para entender a Pablo, yo tengo que entender lo que tú estás diciendo, que él era judío por práctica, pero no por nacimiento. Y están también los levitas, que los levitas ¿de qué estaban encargados? ¿Cierto? Del servicio en general del templo del tabernáculo. Ya una parte de los levitas, llamada la familia de Aarón, era encargado del sacerdocio como tal. Sí, ya eso es otra harina de otro costal. En la época de Yeshua, los sacerdotes no pertenecían a la tribu de Leví, para sorpresa de todo el mundo. ¿Pertenecían a qué tribu? A la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque habían comprado de manos de un romano el sacerdocio. Es como si de aquí dijéramos solamente la familia de Gonzalo tiene el sacerdocio. Y mañana llega don Nelson y le dice al presidente del país, no, yo quiero comprar ese derecho. Yo no soy de la familia de él, ni tengo nada que ver con él, pero yo lo compro. Y le compró al presidente el derecho de ser el sacerdote. ¿Qué le pasó a los sacerdotes originales? Fueron relegados a un segundo plano y algunos fueron incluso asesinados para quitarlos del poder. ¿Sí? Todo eso está en la Biblia ahí, en el Brit Hadashah, está muy escondido. Toca saberlo leer. En el libro de Macabeos. En el libro de Macabeos también, que es un libro que quitaron de las Biblias cristianas porque dicen que no, que es un libro histórico, que no sirve para nada. Y todo eso está oculto ahí, en el libro de Macabeos. Entonces, por lo tanto, es bueno que nos consigamos una escritura, una Biblia, o por lo menos el libro de Macabeos, tenerlo en la mano siempre, porque ese libro nos va a ayudar a entender. Hagan de cuenta que el libro de Macabeos es la introducción al libro de Mateo. O sea, nos va a mostrar la época de Yeshua, cómo viene, de dónde viene, qué es lo que está pasando. ¿Por qué de un momento a otro se cambiaron los sacerdotes? Esto es gravísimo. Es la peor época de la historia de Israel, en aquella época. ¿Sí? Es tan grave que tiene que venir el Mesías. Imagínense lo grave que estaban. El Mesías no viene en la época más primorosa de Israel, tiene que venir en la peor época. Y por eso cuando vuelva, ¿qué va a hacer para Israel también en ese momento? La peor época. En su segunda venida, en su regreso. ¿Sí? ¿Hasta ya que tiene alguna pregunta? Y está ahora el término iglesia. Iglesia, para empezar, es una palabra griega, que la palabra es eclesia, y la palabra eclesia significa reunión política. Sí, es una reunión política. Creo que incluso aquí me sobra una acá. Bueno, pueden mirar y comprobar. Entonces la palabra eclesia, sí, era lo que se le decía vulgarmente a una junta de políticos. Recordemos que la política no se la inventaron ahorita aquí en Colombia, ¿no? La política existe desde hace 2500 años.
¿sí? Entonces, cuando se reunían unos políticos a hablar sobre cuestiones de la ciudad y eso, decían, ay, miren, eso es una iglesia. Hoy en día le decimos, no sé, congreso, no tengo ni idea, ¿sí? En aquella época se llamaba iglesia. Era una junta de personas para hablar de política. Ahora yo les pregunto, ¿ese término iglesia, junta para hablar de política, aplicaría para una comunidad religiosa como esta? Pues no aplicaría, porque aquí lo último que hacemos es hablar de política. El punto central... Yo harto de política. Exacto. Pero el punto central, ¿cuál es? ¿La política o la cuestión religiosa? Pues la cuestión religiosa. ¿Por qué fue denominado entonces las congregaciones religiosas con la palabra iglesia? Porque el que fundó grandes comunidades religiosas en el año 325 de ahí para allá fue un político, un man llamado Constantino. ¿Sí? Él es el fundador de la iglesia. La iglesia no la funda Yeshua, ni tampoco Pedro, ni Juan, ni ninguno de sus discípulos, no a cualquiera. ¿Sí? Ninguno de ellos fundó ninguna iglesia. Ellos iban a un lugar llamado ¿cómo? La sinagoga, ¿sí o no? Y que habían muchas, varias. Y cada sinagoga tenía un rabino, tenía gente que servía y tal, pero no funcionaban como una iglesia. Morey. Eso, estaban los rabinos, estaban los moreos y estaban todos de diferentes tipos, raros. Entonces, vemos que la palabra iglesia es de origen griego y no tiene mucha relación con la religión. ¿Quién la metió? Ese sujeto que es nefasto para toda la historia de la humanidad, Constantino. ¿Sí? Él, ¿qué es lo que hace? Reúne en una ciudad llamada Nicea todos los cultos en ese momento que habían presentes en el Imperio Romano. ¿Sí? Y él se da cuenta que las personas que creen en el judaísmo y que llevan el mensaje de Yeshua son muy numerosos y tienen una influencia muy grande. Él los manda a llamar a Nicea, manda a convocar a todas las religiones, incluyendo esa, y van efectivamente de muchas religiones, no de todas, pero de muchas sí van, y de la que les digo que es una especie de judaísmo que creen en Yeshua, no van, ellos no asisten a esa reunión, pero sí asisten algunos que hasta ahora estaban aprendiendo quién era Yeshua, qué era el judaísmo, sí, como los principiantes, digamos. Entonces él los sienta ya todos en una gran reunión, en una iglesia, ahí sí cabría el título, y él dice, bueno, hay que nombrar una sola religión en el Imperio Romano, porque las principales fracturas del Imperio Romano, ¿a causa de qué son? De la religión. Entonces él trata de hacer una religión, ya que el tipo romano no se va a poner de acuerdo con el egipcio, y el egipcio no se va a poner de acuerdo con el judío que hasta ahora está iniciando, ni con el persa, que es la manera más práctica de hacerlo todo. ¿Cómo harían ustedes si tienen ese problema? Ustedes quieren hacer una sola religión y se dan cuenta que pongamos religiones actuales, el islámico no tiene nada que ver con el católico, no se quieren ni ver ni hablar, y tampoco hay nada de relación entre el budista, digámosle, y el hinduista, digamos. ¿Cómo harían ustedes para unificarlos a todos en una sola religión? ¿Cómo haría Jessica para unificarlos? Pues unificaría las prácticas de las dos creencias o cultos, ¿sí? Sí. En una sola, pues digámoslo así, en una sola religión, unificando las dos prácticas de los dos cultos. O sea, miraría qué puntos en común tienen las religiones para partir a unir de ahí, ¿cierto? Y lo que sea secundario, empezar a mirar cómo solucionamos esas diferencias. Entonces, sí, porque sentó todas todo el las mundo. prácticas, digámoslo, que comparten puntos en común, ¿sí? La creencia en determinadas cosas. Por ejemplo, el tema que estamos viendo, la reencarnación, ¿sí? Sí. Muchas prácticas culturales conservan esa creencia, pues eso sería un punto a resaltar en esa nueva cultura, la reencarnación, por ejemplo. Sí. Entonces tenemos lo siguiente. Constantino lo que hizo fue tomar puntos en común. Sí, era un tipo estudioso, no pensemos que la gente de la antigüedad era vaga o que no le gustaba leer, era gente muy estudiosa, sí, que le gustaba leer, filosofía y todo eso, y él lo que hace es crear un punto en común, mira qué puntos de las religiones son en común, y los saca, los extrae, sí, y las diferencias toma la que más le conviene a él, lo que más le gusta a él, lo que se ajusta más a su creencia, porque en su corazón él también tiene una creencia, no crean que él llegó allá ateo, eso no tiene sentido. Tiene una creencia en su corazón y él trata de formar una religión basada en eso tiene un nombre, no sé, en sus ideas, ¿sí? Con lo que él ve que es igual en todas las religiones,
Sí, entonces esa nueva religión que ellos forman, ¿con qué nombre le ponen? Cristianismo. Sí, este es el primer nombre que le ponen. Cristianismo. Sí, cristianismo. Ya luego el término católico va a aparecer casi en la Edad Media, donde católico es una forma de decir que usted pertenece a la iglesia de Roma, no a la iglesia que está ubicada en Constantinopla. Sí, ya lo voy a explicar rápidamente. Entonces, él cuando crea el cristianismo, toma principalmente un solo personaje, que es llamado Yeshua, o como lo conocían en otras culturas, Jesús, Cristo, tenía muchas denominaciones para ese momento. Toma ese personaje central y por medio de él, digámoslo así, forma toda su religión. Entonces, cuando ustedes entran en una iglesia católica, más allá de la idolatría y todo lo negativo que hay, es como si ustedes viajaran al pasado y vieran elementos de todas las culturas presentes del año 325. Esto es en el año 325. ¿Sí? Entonces, ¿qué encuentran ustedes en una iglesia católica? Encuentran, por ejemplo, elementos de la cultura egipcia. Sí, la vestidura de la cultura egipcia. Vestirse hasta los pies con una sola sotana, de colores y todo eso. Encuentran vidriales, los vidriales de las iglesias de la cultura judaica. Vitrales, ¿sí que dije? Vidriales. Los vitrales de la cultura judaica. Las sinagogas de antigüedad tenían esos vitrales. ¿Sí? Encuentran también elementos de religiones como por ejemplo se me olvidó el nombre. Árabes. No. Mitraísmo, ya, qué pena. Sí, el mitraísmo. Encuentra muchas referencias de eso, por ejemplo, el acto de colocarse vestidos rojos. O la cabeza del obispo. También, Eso que es tiene mitraísmo. forma de pescado, ¿sí? Más o menos algo como esto. ¿Sí? Entonces, las vestiduras de los papas y de los sacerdotes sí que tienen historia, tienen de muchas culturas. Eso ni siquiera es de la cultura de mitraica, esa es de la cultura llamada del dios Dagón, que en la escritura está, ¿no? Dice Dagón, que está en el libro de los jueces, que era una estatua que apareció arrodillada delante del arca de la alianza, en Filistea, ¿sí? En los primeros capítulos de jueces, de Samuel, primero de Samuel. Entonces, por lo tanto, el catolicismo lo que hace es absorber y resultar en un monstruo prácticamente indefinible. Es tan indefinible que ustedes van y miran todos los tratados y todos los encuentros que hicieron esa nueva religión para tratar de hacer un dogma central, y fue una cosa de locos, ¿sí? Tanto que en algunos no se ponían de acuerdo. La Trinidad, como les conté la vez pasada, fue elegida por votación. ¿Y saben por cuántos votos ganó la idea de la Trinidad para meterla en esa nueva religión? Por 2 votos. O sea, estuvimos a 2 votos, a 2 votos de que la idea de la Trinidad no fuera incluida dentro de esta nueva religión. ¿Sí? Es una cosa impresionante. Y yo creo que para el final de los tiempos va a pasar lo mismo, que es un poco el tema que vamos a ver ahora. Va a pasar exactamente lo mismo. El anticristo va a tratar de juntar todas las religiones y sacar un punto en común de todas, porque dice que él viene a confundir a todos, incluso a los que son ¿qué? Escogidos. O sea, que él no viene con babosadas, él viene con argumentos fuertes, y no solamente para usted como creyente en la escritura, no solamente para el judío creyente en el Talmud, en la Torah, en lo que sea, no solamente para ellos o para nosotros, sino para todos, el hindú, el árabe, a todos los tiene que convencer. Porque de nada les sirve convencer a los judíos y a los cristianos, que no suman sino la mitad del planeta. ¿Y la otra mitad del planeta qué? ¿Los musulmanes cuántos son? Millones. Sí, billones creo que alcanzan a hacer. Entonces a ellos también hay que convencerlos. El anticristo va a ser muy hábil en todo eso. Entonces, por lo tanto, si usted sigue metido con esta palabra iglesia, apenas usted se la saque, va a quitarse un velo grandísimo usted mismo de su cabeza. Porque esta palabra lo mete a usted ¿qué? En un montón de costumbres y tradiciones que no tienen nada que ver con la escritura. Tienen una cosita por ahí de la escritura, una que otra. Si no, pregúntele a un católico por qué en las iglesias hay estatuas. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Acaso usted no tiene fotos de su mamá? Eso es lo que todo el mundo dice. Sí, entonces, ¿cuál es la base de todo esto? Está basado en 3 cuestiones. Primero, la Trinidad como fundamental. Trinidad. Segundo, no Shabbat. Supongo yo, dame un segundo, que tú estás metiendo dentro del catolicismo de la iglesia cristiana. No, dentro del cristianismo al catolicismo.
Agradece. O sea, el primer nombre que se le dio, o sea, yo digo es para la iglesia moderna, ¿no? Sí, ya voy para allá. Como ahora, ¿sí? Porque para mí el cristianismo moderno es catolicismo, ¿sí? Sí. Reformado, pero es catolicismo. Sí. Ellos son católicos. De hecho, también los reformados, ¿no? Pero católicos. Sí, Es los que reformados ellos del no les catolicismo. gusta a uno cuando sabe que el cristianismo no les gusta que le digan que no es católico. No, católicos son los que adoran las imágenes. No, ellos son católicos. Sí, ya vamos Por para ejemplo, allá. el G2 es católico. Y es por eso, Reformado, es pero por eso, católico. por los Son católicos principios. buena ondas. Dime. Son católicos buena onda. Ya Eh, vamos. Sí, es por eso, los 3 principios de Nicea. Ustedes lo pueden buscar, miren, en cualquier biblioteca ustedes pueden encontrar documentos sobre los concilios católicos. En el internet también está, documentales completos sobre el concilio de Nicea, donde los 3 puntos principales fueron esto: la Trinidad, el no Shabbat, y tercero, concilio de Nicea. Concilio de Nicea, ¿sí? De Nicea, con C, así mira. Nicea, ¿sí? No Shabbat y no Torah, no ley. Sí, son los 3 principios de eso, no ley. ¿Por qué? Porque a ellos darle validez a la ley, ¿qué le dan una desvalidez? Al Shabbat. Entonces hay un tipo aquí, en este concilio, que es de Etiopía, donde él dice, sí, que la ley es una sola. Es un tipo que se nota que está influenciado por el judaísmo de esa época. Dice, la ley es una sola. Y si nosotros admitimos la ley, admitimos también el Shabbat. Y él dice, en los escritos de Nicea está, si nosotros nos asumimos al Shabbat, al día de reposo judío, vamos a terminar como judíos. Y el tipo lo nombran uno de los primeros ministros grandes del catolicismo, que no tengo ni idea de esos cargos, es ese tipo que les digo, es de origen etíope. Ya cosas más sustanciales como si por ejemplo María era la madre de Dios, son en concilios posteriores, o sea, en reuniones posteriores, ¿vale? Son doctrinas Sí, posteriores. exacto. Habían otros, por ejemplo, que si los curas se pueden casar o no, eso es en concilios posteriores. Hoy en día se nota que van a quitar el celibato. Pero para algunos casos. Sí, por ahora, pero esperemos y verán en 30 años y verán que el celibato tiene que desaparecer, porque ¿qué persona se va a someter hoy al celibato? Para partir no es un punto bíblico ni siquiera. Por eso es que la tendencia de las monjas hoy en día es casi cero. A desaparecer, Claro, entonces ellos tienen que, por obvia razón, tienen que cambiar esa forma. No sé cómo le van a colocar hermanas de María, pero casadas. Sí, esas Sí, figuras sí, hay que poner otra desaparecen. figura, claro. Sí. Y Sí. no sé qué figura pietista, porque el catolicismo, como usa ornamentos externos para poder promulgar, entonces alguna vaina le pondrán externa. La señora está casada, pero es monja. Sí, entonces esos cambios ellos los determinan mediante sus concilios. Hay otro, concilios, y ahí ustedes las han mencionado en otro, ¿cómo era? Sínodos. Concilios, sínodos, y ellos, los papas, emiten unos libros llamados las bulas, ¿no? Que son como una especie de ordenanza mundial, es de la palabra de Dios para ellos, y son cosas que no se pueden desacatar. Sí, hay muchas bulas que son muy chistosas. Por ejemplo, hubo una en Francia que decía que los culpables de la peste negra eran los judíos. Entonces el papa de esa época sacó una bula donde tenían que matar a los judíos. Los mataron, listo. ¿Y qué hicieron con los cadáveres? Los arrojaron al río. Luego esa putrefacción del río y del agua contaminada mató aún más católicos que la misma peste negra. Entonces el papa tuvo que quitar rápidamente la bula, porque se dio cuenta que su ordenanza luego casi no fue más muertes. No supieron manejar los cadáveres. Sí, una cosa totalmente estúpida. Entonces el cristianismo surgió con ese nombre. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, los cargos cristianos, que papa, que arzobispo, no sé qué, y todos son llamados como cristianos. Cristianos. No aparece la palabra católico por ningún lado. Luego ese cristianismo, me estoy saltando un montón de años, se va a dividir en dos. ¿Sí? Se va a partir en dos. Y están los de Roma, ¿cierto? Y los de Bizancio, que es lo que le llaman el gran cisma. Y es que este cristianismo se va a partir en dos: en la iglesia de Occidente, en Roma, y la iglesia de Oriente, en Bizancio, o lo que se conoce como Estambul. Sí, es una división ahí. Entonces aquí ya aparece ahora sí el título católico. Aquí, católico. O sea que la palabra católico fue esa denominación a la división de los cristianos en Roma, de Exacto. Roma. Sí, la partición del cristianismo en dos. Entonces apareció el catolicismo, que es netamente obedece a quién, a Roma, y están
los de Bizancio, que ahora se conocen como ortodoxos, aunque ellos han tenido varias denominaciones. Está también la iglesia fiel a Marcos, se llamaba por ahí en el siglo XVIII. Entonces, por ahora, vamos a dejarlo así, partido en dos, católicos y los ortodoxos. ¿Nosotros de qué tenemos más influencia aquí en Colombia? De los católicos. Los ortodoxos para nosotros ni siquiera existen. Sí, no. ¿Dónde están ubicados los ortodoxos? No los judíos, sino los cristianos ortodoxos. O los, sí, cristianos. En Rusia, en todo el sur en todo el norte de Turquía, ¿cierto? Como en esa parte alejada de nosotros. O sea, si usted hubiera nacido en Polonia, usted tendría una referencia mucho más amplia de quiénes son los ortodoxos. Son otra iglesia cristiana, católica, básicamente eso. Sí, ellos también tienen sus propios sinodos, sus propios cónclaves, etc. Su propio papa, creo que también es cierto, su propio papa. Y ellos dicen que el fundador de ellos no es Pedro, es Mateo. Entonces, pues, son diferencias dentro de la misma cuestión. Sí, las iglesias se separaron, duraron separadas y en guerra un montón de tiempo, luego les tocó volver a unirse por el Islam y luego se volvieron a separar hasta el día de hoy como lo conocemos. ¿Sí? Luego el catolicismo va a tener su ruptura, que es con un sujeto llamado Martín Lutero, otro llamado Calvino y otro llamado, se me olvidó el nombre del otro, Calvino, Lutero y me falta uno, son tres. El de los franceses es Calvino, ¿no? Pues Lutero, Martín Lutero, no. Bueno, falta uno acá. Sí, no, falta otro ahí. Ah, ya, los anglicanos. Sí, este es calvinismo. Los anglicanos, que es la iglesia, le dicen la iglesia inglesa, ¿no? ¿Sí saben cómo se fundó el anglicanismo, no? Un chiste, un rey se quería separar, el sí. papa le negó la separación, entonces el tipo dijo, entonces yo no lo obedezco más al papa, nombro mi propia iglesia aquí, fundó su propia iglesia y el que él fundó le dio el divorcio, listo, así surgió el anglicanismo. ¿Sí? Entonces, el catolicismo se parte en varias, solamente mencioné tres, son muchas. ¿Cuál es la más fuerte de todas? Martín Lutero, o el luteranismo, ¿no? Va a tener mucha fuerza porque, digamos que contó con cierta suerte, con el apoyo de unos tipos muy poderosos en Europa y ayudaron a luteranizar gran parte de Europa en ese momento. Entonces, del luteranismo es donde van a surgir todas las que conocemos hoy en día. No sé, los testigos de Jehová, los adventistas, los pentecostales unidos, sí. Ustedes pueden colocar, si quieres, Laura, creo que tienes internet, ¿cierto? No, pueden colocar por ahí en internet el origen, fecha del origen de las iglesias. Todas las iglesias modernas nacieron en el año entre 1800 y 1900. ¿Sí? Todas, absolutamente todas. Es una imagen, Jessica, que está en blanco y negro. Sí, sí, ahí están todos los nombres, están con la fecha de origen. Entonces, así uno no lo quiera, históricamente, todas esas denominaciones están relacionadas a ¿dónde? Al catolicismo. Y se llaman entre ellos los hermanos reformados, porque son un catolicismo como reformado. Miren los 3 puntos: Trinidad, no Shabbat, y la palabra de que no hay ley, porque apenas te diga si la Torah sí existe, inmediatamente queda sujeto a ¿qué? Al Shabbat. Y por eso es la contradicción. ¿Cuántos mandamientos son? Son 10 mandamientos. Entonces toca guardar el Shabbat. No, ese no. Entonces no son 10, sino que son 9. Es una contradicción. Es una contradicción que ellos tienen. Entonces, dicen que no, que ya se guarda el domingo. Sí, no, es que lo cambiaron al día domingo, ¿sí? No, el Shabbat no se ha movido de fecha nunca. Sí, de 6 días trabajará, el 7º día descansa. Ahora, hay un movimiento llamado los Nasratim, que es un movimiento moderno, donde ellos dicen que el Shabbat tiene que guardarse según el movimiento de la luna. Entonces, como hay unos días que la luna no se ve, ellos esos días no los cuentan. Entonces, por lo tanto, el Shabbat se va a ir moviendo para ellos según miércoles, la otra semana puede caer un lunes, sí, dependiendo del movimiento de la luna. Eso no tiene sentido, porque Dios trabajó los 6 días sin necesidad de ¿qué? De mirar ¿qué? Pues la luna, porque la luna que ya la creó el día 4. Entonces, por lo tanto, esos movimientos que han movido el Shabbat de día están confundidos con eso de la luna primero, o siguen estando ligados ¿qué? Al catolicismo. ¿Y eso lo llaman como? Shabbat Lunar. Exacto. Entonces, cuando encuentren ustedes en el Google Shabbat lunar, hay que tener cuidado de eso, porque hay 2 días que a ellos siempre se les desaparecen. Sí, entonces Bueno, y hay no unas mueve las corrientes manos. judías que guardan Shabbat los domingos. Ya voy para acá, ¿qué es esto? El otro. Ok. Sí, entonces iglesia, ya vimos como toda la historia de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, si usted ve una iglesia cristiana igual que yo, ¿cierto? Yo alguna vez me puse a mirar la historia porque en el curso de, ¿cómo se llama eso? Como de liderazgo, digamos así, que uno hacía ya lo ponían en un módulo completo a aprenderse la historia de la iglesia cuadrangular.
Y en la historia de ese cuadrangular me encontré que fue fundada por una señora, Amy Ferguson. ella, ¿sí o no? Y ella iba a alguna de estas denominaciones. Sí, entonces yo me puse a mirarle para atrás, bueno, si ella salió de esta iglesia, porque nosotros no nos llamamos como esa iglesia? No, porque es que ella fundó, recibió la revelación nueva de Dios. Entonces, ¿por qué hay una iglesia en cada esquina? Porque los hermanos que están en una iglesia dicen que yo estoy desconforme acá, voy a montar mi propia iglesia. Y van y la montan con hermanitos de la otra iglesia. Con ¿Sí? el psicofonía. Exacto. Entonces, es lo mismo, es como si usted tuviera una célula y la partiera, sigue siendo en esencia lo mismo. Trinidad, no Shabbat y ley. Y como que este es, y no ley, perdón, y como que este es el símbolo que dicen, para que utilizan para decir sana doctrina. Ajá. Pero ¿cuál sana doctrina? Primero que todo, ¿qué es doctrina? Nadie sabe definir doctrina. ¿O qué es sana? ¿Quién dice que sea sana? ¿Sí? Partamos de esos puntos básicos. Entonces, por lo tanto, es bueno que nos replanteemos la palabra iglesia. Y peor aún, si en un lugar llamado iglesia dicen que no hay ley y hacen cosas de la ley, como los diezmos y eso, pues es una contradicción totalmente vacía. ¿Sí? Sigo. Judaizante, ya dijimos, cualquier persona que exija, ojo, lo que estoy diciendo, que exija la circuncisión como método de salvación, como método de salvación, como método de salvación. Eso significa judaizante. Sí, ay, que esté judaizante, ¿no? Yo por lo menos, a mí me han dicho judaizante 1.000.000 de veces, pero yo jamás a nadie le he pedido la circuncisión para salvación. ¿Sí? No tiene sentido, porque si la circuncisión salva, entonces Yeshua murió en vano. Entonces las mujeres están también condenadas. ¿Cómo se circuncida una mujer? No hay forma. Y por último están estos movimientos de iglesia mesiánica, donde yo imagino que siguen manteniendo un dogma muy pegado al cristianismo, y imagino yo que han movido el día de reposo para el domingo. ¿Sí? Conozco un caso, bueno, bien cercano, donde esa persona se argumenta en decir que no cambia el día al domingo porque no le va a quedar nadie en la congregación. Pues, pensé que el que mantenía a la gente era Dios, ¿no? No uno, pensé. ¿Sí? O sea, si yo cambio, si yo estoy estudiando la Torah y creo que Yeshua es el Mashiach, yo tengo, ¿cierto? Debería estarme planteando cuándo y cómo guardar el Shabbat, no el domingo. ¿Sí? El domingo es otra cosa y hace parte del tema que vamos a ver. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de estas definiciones que nos extendimos? Pero bueno, eso es importante para que tengamos en cuenta. Sí, entonces vuelvo y repito, aquí no somos judíos mesiánicos porque no, nuestra idea no es convertirnos nunca al judaísmo. Sí, de hecho, creo que esa es una característica de este grupo, que tomamos con muchas pinzas las tradiciones judías, porque sabemos muy bien dónde terminan las cuestiones judías, convirtiendo a la gente que en judío, primero. Segundo, que en este grupo opinamos que la tradición está por debajo de la ley, es decir, por encima de todo está ¿qué? La ley, la Torah, lo que dice la escritura. La tradición entra en un segundo plano. No estamos diciendo que no sea importante. De hecho, uno de los temas de la yeshiva, que les pasé el chaval la hojita, uno de los temas es la tradición, porque es un tema importante para analizar. Y eso también cumple tradiciones. Eso hay que tenerlo claro. O sea, no estoy echando por el piso el judaísmo, lo estoy pisoteando, no. Sí, es importante, muy importante. Y todo eso es muy importante. ¿Sí? Y ellos cumplen la función de que ellos comen y lo que cae de su mesa es lo que nosotros, la casa de Israel, consumimos, las migajas. ¿Se acuerdan que lo vimos en una parábola de Yeshua? Que la mujer le dice, los perrillos también comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ellos también son en la parábola del hijo pródigo, ellos son el hermano mayor, los que nunca se fueron. Siempre fueron fieles ¿a quién? Al Eterno, a la Torah. Sergio, pero Sí. esa mujer que creo que he mirado por ahí que dice que era sirofenicia, Sí, señor. pero como tal ella era de la casa de Israel. Sí, señor. Cuando lo analizamos, en la carpeta está. En la Por eso, carpeta. pero entonces, ¿por qué entonces él quiere negarle eso diciendo yo solamente vine a a las ovejas perdidas de la casa de Israel? No, si usted lo ve bien claramente, esa respuesta se la da Yeshua a los apóstoles. Cuando los apóstoles le dicen, Señor, échala. Y él dice, no, porque yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya. Porque el siguiente versículo dice, y ella vino. O sea, ella no estaba ahí cuando él respondió eso. Sí, es digámoslo así, que es algo que todos tenemos como
que nos han enseñado eso, ¿no? Que Yeshua le responde eso a la mujer. No, eso se lo responde Yeshua a los discípulos. Eso lo vimos aquí, ¿cierto? Donde él le dice eso a los discípulos. Y no, la mujer ni siquiera está en la jugada, ella llega después. Sí, porque los discípulos dicen, no, échela. Sí, no, ella no es judía. Chao de aquí. Sí. Nos puede dar rápido. Dime. ¿Qué es eso? Alguien que me ayude a mirar la mujer sirofenicia. La cita para dársela a Laura porque realmente no... Búsquela. Pero ya Ya la lo van a dije. buscar. Mientras tanto, vamos a ver la fecha. ¿Fecha de qué? De la- Ah, un de- segundito. Dime. Bueno, Entonces es los verificable. venimos, o sea, si la gente a uno lo ve y lo señala como judío, entonces uno viene siendo es casa de Israel. Sí, ¿Cómo Casa de lo Israel. llamamos? Muy bien, la Casa de Israel. Esa es... Explotó la sí. figura. Ahí nos resumió el libro de Esa Oseas. era, sí, ese libro de Sí, ese es el resumen del libro de Oseas, que nosotros somos la Casa de Israel. ¿De Los que cuál? no pertenecimos, los que no permanecimos firmes en la Torá, no permanecimos en la tierra prometida, sino que fuimos arrojados a muchas naciones y allá Dios nos ha empezado a levantar. Si tú te das cuenta, la profecía de los huesos secos dice la casa de Israel está siendo levantada de las naciones donde yo los arrojé, donde Dios los Sí, arrojó. y entonces digamos en el caso en que, porque también hay judíos dispersos. Sí, sí, señor, claro. Sí, sí. Y digamos aquí llega un judío y nadie sabemos que es judío y ni siquiera él, pero entonces como cala él ahí. Discúlpame, tú puedes ser judío. Y no lo sabe. No lo sabe. Y por eso entonces cómo cala aquí. Es que eso no es... Queda cubierto como casa de Israel. Lo que pasa es que estoy utilizando una palabra clave, es disperso. Sigue estando disperso, entre los de Israel. Pero no acá, entre los de Israel. Ok. ¿Sí? Entonces, el hecho de estar disperso, no pertenecer a una comunidad judaica, inmediatamente pasa a ser parte de esto, porque Ok. se nota que esos antepasados no permanecieron firmes al pacto. Sí, eso también es algo que hay que corregir un poco. Que los judíos también están dispersos, porque hay judíos en Argentina, en Chile, aquí en sí, Colombia, en claro. todo lado. Claro. ¿Sí o no? Primero. Y segundo, que en la época de Yeshua había gente de la casa de Israel que vivía en la casa de Judá. Y si no, la mujer que dio la profecía en el templo, que no me acuerdo cómo se llamaba, No, que era de la tribu de, no me acuerdo tampoco, de Aser, era de la tribu de Aser, ¿cierto? Ayúdenme a mirar, por favor. Está en el libro de Lucas, capítulo 1, ¿sí? Que dice, no sé quién cita, profetiza de la tribu de tal. Sí, y ella era la tribu de acá y estaba acá. Quiere decir que ella había mantenido que su identidad. Esta es una cuestión de identidad. ¿Nosotros hemos perdido la identidad? Claro. Totalmente. Si nosotros palabras como Shabbat y Torah nos suenan como, sí, una vaina por allá del cielo. Y ¿no? por eso cuando uno está en el cristianismo, a uno, Tribu de Asher, gracias. cuando uno está en el cristianismo, a uno sabe que le falta algo. ¿Por qué? Porque domingo tras domingo toca traer una moda. Toca traer el vómito santo, la risa santa, La prosperidad. la teología de la prosperidad, que es más romántico, pero traen un movimiento nuevo. Por ejemplo, los coros. Los coros modernos, esos son al fin y al cabo modernos. ¿Sí? El hecho de sentarse en una cinemateca prácticamente y hacer esa estructura, eso es muy gringo y hay que traerlo a Colombia porque ese es el método en que yo capte la gente. Entonces, por las redes, de hacer 12 discípulos, todo eso es un modelo que se trajo de Estados Unidos para poder acrecentarnos, ¿cierto? Cuando la escritura, pues obviamente dice que habían queiladas, habían congregaciones en las casas, sí, en las casas, pero el sentido doctrinal no era absolutamente el mismo que se maneja, ese negocio de redes, que es, en 3 meses tienes tantos, en 6 meses tienes tantos, en un año tienes tantos. Entonces trabajan a ese ritmo porque al G12 le operó y porque a Paul David Jovicho le operó, entonces nos tiene que operar a nosotros nos tiene que dar esos resultados que nosotros estamos ajenos de absolutamente. Eso no quiere decir que uno no tenga la capacidad de poder exteriorizar el mensaje, que eso es muy aparte. Sí. Entonces, vamos a ver si con la fecha, Jessica, por favor. Ojo a las fechas de la fundación. El nombre, el fundador y la fecha de fundación, ¿sí? Sigan leyendo, por favor. Léanos como 3 o 4 porque tantas. Ah, bueno. Luteranos 1521, presbiterianos 1560, calvinistas 1533, testigos de Jehová 1876, mormones 1830, bautistas 1611, evangélicos Sí. 1916. Dejémoslo hasta ahí, gracias. Como se dan cuenta, que nos está leyendo ella, la fundación de cada denominación actual es muy moderna.
Sí, o sea, la manera como se puede empezar un debate con un testigo de Jehová es decirle, Abraham era testigo de Jehová, no tiene para dónde echar, porque es lógico que Abraham sea testigo de Jehová. Los más Sí. recientes, oración fuerte al Espíritu Santo. Testigo de Jehová. 1970. 1876. 1876, ¿hace cuánto fue? Hace menos de 200 años. Ni siquiera los 200 años tiene esa denominación. Y tiene también el fundador al lado. O sea que ellos obedecen los dogmas de un tipo o de una señora, en el caso por ejemplo de los adventistas. El adventista dice Ellen White. ¿El adventista qué dice? Sí, Ellen White. Y lo que dice Ellen White es palabra a muerte. Aquí no. Todos hemos venido, ¿cierto? Bueno, la señora creo que es la banda, pero Don Nelson dice, y usted que está de acuerdo, pues levanta la mano y dice, no estoy de acuerdo con eso por este versículo, miremos el griego, el hebreo, pero es algo donde todos podemos construir porque la escritura fue revelada a todo Israel, no exclusivamente a la tribu de Judá y mucho menos a una persona en específico. Esa es la testigo de Jehová. ¿Y el fundador? No, esa es la de los adventistas. Eso, adventistas, perdón. Sí, Ellen White. Ellen White, ¿sí? Entonces yo les pido que por favor, si tienen más dudas sobre eso, porque es un tema en el que por el momento no voy a decir más, y es, busquen en su casa, ¿cierto? En enciclopedias, en cualquier biblioteca o lo que sea, el origen de cada iglesia, y se darán cuenta que todas salieron de otra. Los testigos de Jehová dieron a luz a los adventistas, y los adventistas se habían mudado en dos, ¿no? Adventistas y adventistas del séptimo día, son diferentes, ¿sí? Y están también, por ejemplo, a la que yo pertenecí mucho tiempo, los cuadrangulares, ellos vienen de otra anterior, ¿sí? Que es una iglesia en Estados Unidos, que en este momento no me acuerdo el nombre, y ellos tienen raíces en el luteranismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se denominan? Protestantes. ¿Pero protestantes de qué? ¿Nunca se preguntaron eso? Sí, bueno, somos protestantes, ¿y contra qué protestamos? Es que no fuimos nosotros, o ustedes o yo los que protestamos, fue Martín Lutero, es decir, venimos de las reformas que hizo Martín Lutero. Que si ustedes se dan cuenta, él nunca estaba en contra del Papa en sus libros. Él estaba en contra de los dogmas que estaban aplicando en Alemania, no en contra del Papa como tal, porque él no era estúpido. Apenas que él diga yo estoy en contra del Papa, inmediatamente en esa época que lo hubieran decretado, cortarle la cabeza o quemarlo. ¿Sí? Y los libros de Martín Lutero, hay uno que se llama La cuestión judía, o los judíos, algo así, donde él afirma que los judíos tienen que vivir en chozas y por ahí como vagabundos porque ellos mataron a Jesús. Cuando el judío fue y le clavó allá, un judío fue y le clavó allá a Jesús las estacas. Pensé que la profecía decía un pueblo pagano le dará muerte, en el libro de Daniel. ¿Cuál es ese pueblo pagano? Los romanos. ¿Sí? Y si nos ponemos a mirarlo desde un punto de vista más espiritual, ¿quién mató a Yeshua? Todos, porque él murió por quién? Por todos. No el judío que lo incriminaba ya, tú eres verdaderamente el Mesías, harina de otro costal. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Entonces todo este tema es importantísimo para el tema que vamos a ver el día de hoy, que es el tema, es el juicio eterno. Entonces el juicio eterno es el tema que vamos a estar abordando. Yo le pongo los cálculos que yo hice con la información que ya tengo por ahí recopilada y con lo que estoy organizando, le pongo por ahí unos 4 meses, por mínimo, si nos rinde. Entonces, el juicio eterno, la introducción. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo que vimos es una especie de introducción a esta introducción, ¿sí? Porque es importante que nos ubiquemos quiénes somos. Y vamos a empezar con este pasaje, Hechos 11:26. Y quiero que miremos en otras versiones, porque en la versión Reina Valera nos va a dar una perspectiva cristiana, ¿sí? Entonces, si usted lee la escritura desde los puntos de vista de un cristiano, usted va a terminar creyendo como un cristiano, ¿sí? Entonces, Hechos 11:26. Leámosle la versión Reina Valera primero. Cualquier versión Reina Valera. ¿Quién la tiene ya? Léela por favor, Laura. Y sucedió que... no, perdón, esta es Reina Valera. No, léela, no importa. Y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Listo, ¿qué versión es esa, perdón? 15. Yo tengo la Reina Valera 60. Léelo en esa, por favor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Utiliza el término cristiano. Ahora miremoslo en otra versión, en la versión NBI, David. Así sucedió que se reunieron todo un año con la comunidad y le enseñaron a mucha gente.
Y a los discípulos los llamaron mesianistas por primera vez en Antioquía. Sí, mesianistas, pero hay un término más correcto para lo que estamos tratando de mirar. Vamos a devolvernos a la Reina Valera, o todos los que tengan la Reina Valera, búsquenla por favor. Y vamos a buscar el siguiente texto, para que se den cuenta cómo le decían a los seguidores de Yeshua, ¿sí? Y es Hechos 24:5. Ese es el versículo clave para que usted sepa cómo le decían a los seguidores de Yeshua. Hechos 24:5 lo puede leer en la Reina Valera 1960, en cualquier versión está casi todo igual. Miren cómo le decían a los seguidores de Yeshua, no le decían cristianos, porque es que Yeshua no se llamaba Cristiano Ronaldo, ¿sí? Ni tampoco recibía el título de Cristo, porque Cristo es una palabra como griega. La palabra hebrea para Salvador es Mesías. ¿Cómo dice ahí, Jessica? Hechos 24:5. Sí. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. La secta de los nazarenos. Miremos el contexto, ¿qué está pasando ahí? Unos judíos que no creían en Yeshua están acusando a Pablo de crear división entre el judaísmo. ¿Y cómo lo llaman? Cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces, para que lo anoten y lo investiguen en su casa, ¿cómo le decían a los seguidores de Yeshua? Nazarenos. Nazarenos. Y el término correcto sería Nazratim. O incluso lo pueden encontrar como Notrim. Sí, ¿Está bien así? pero en la cabeza. Léelo, por favor. Mejor todavía. Y cuando... Ah, pero ese es Hechos 11. Sí, léelo. Mejor. Y cuando le encontró, le trajo con él a Antioquía. Se reunieron con la asamblea por todo un año y enseñaron a una gran multitud. También fue en Antioquía que los Talmidim fueron llamados Nosrim por la primera vez. Listo, ahora por favor busca Hechos 24:5 y a ver cómo lo pone. Entonces, como se dan cuenta, pues en la misma Reina Valera que trató de quitar la palabra nazareno, se les coló esa en Hechos 24:5. Porque la Reina Valera está hecho por un católico llamado Juan de Valera, ¿no? Y corregida por un católico. El nombre de apellido Reina se me olvidó. Vale. No, el hombre de apellido Reina, bueno, ese fue el que la tradujo. Casiodoro de Reina fue el que la tradujo. Y el otro fue el revisor, Juan de Valera. Sí, son los apellidos de dos personas diferentes. Ambos monjes católicos. Los dos. Uno es comulgado por esa traducción, porque quitó la santidad de la Virgen Católica, de la Virgen María. ¿Se acuerdan que la Biblia católica tiene un montón de apéndices donde muestra como la Virgen ascendiendo y como las oraciones a la Virgen? Bueno, él decidió quitar todo eso y lo excomulgaron. ¿Sí? Entonces, ahora sí, Sara, por favor. Hemos hallado que ese hombre es una plaga. Es un agitador de todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los Nozrim. ¿Sí? La misma palabra. Nozrim, nazarenos. ¿Por qué? Porque Yeshua es llamado ¿qué? Nazareno. No nazareo, no con N, nazareno. Nazareno. Nazareo es el del voto, ¿no? No te pasarás cuchilla por la cabeza ni tomarás ningún producto de la uva. Ni tocarás muerto. Eso es nazareo. Nazareno es nacido en Nazaret. ¿Listo? Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Bueno, ahora sí vamos a la hojita que les di. Dice así, el juicio eterno, la introducción dice, ¿alguien faltó por hoja? No. Dice, el juicio eterno será analizar de manera general el objetivo de la doctrina, el juicio eterno, será analizar de manera general los eventos que nos llevarán desde la creación hasta el juicio del trono blanco, profundizando en algunos personajes como el anticristo y en algunos eventos como la resurrección de los muertos, el regreso de Yeshua, y trataremos de poner un orden escritural a eventos polémicos como la aparición de la bestia, la tribulación y la gran tribulación. La duración de este tema será aproximadamente 16 clases, es decir, más o menos unos 4 meses, y veremos elementos relacionados a la Torá, el Tanakh, la profecía del fin de los tiempos, la profecía en general, la vida de Yeshua, las doctrinas básicas y muchos elementos históricos. Eso es lo que vamos a ver durante los próximos 4 meses, los miércoles. 2. Para iniciar el tema es válido que demos un paneo general al tema el calendario, que además será tema central para tratar una vez terminado el bloque denominado las doctrinas básicas. Una vez dicho esto, podemos decir que, bueno, vamos a empezar, lo que dice en ese pedazo que está como un poco mal redactado, no sé por qué me queda así, y es que una vez terminemos las doctrinas básicas, es decir, en 4 meses terminamos las doctrinas básicas,
Una vez terminado ese tema, la idea es que el siguiente estudio, los miércoles, si el Eterno lo permite, sea estudiar, disculpa, el calendario hebreo, ¿no? No poner aquí enero, no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. El calendario hebreo. Que hay que diferenciarlo del calendario judaico, que es otra cuestión. Entonces, partamos del siguiente punto. El calendario hebreo o de la Biblia es diferente al judaico. ¿Listo? Hay que partir de eso, aprendámonos de eso hoy. Calendario judaico es una cosa, calendario hebreo es otra cosa. Totalmente distinta. Hasta los nombres, ¿no? Wendy, dos nombrecitos ahí de meses del calendario judaico. Tamuz, Abib. Hasta ahí, ¿cierto? Y en la cultura hebrea, ¿cómo se llaman? Mes primero, mes segundo, mes tercero, mes cuarto, mes quinto, mes sexto, mes séptimo, mes octavo, mes noveno, mes décimo, mes segundo. Aunque el mes primero recibe el nombre de Abib, ¿cierto? Es el único que Dios. Este será el mes de Abib, creo que en Deuteronomio 16 o 14 1. Listo. Entonces, el calendario hebreo es una cosa, el calendario judaico es otra cosa. Miremos un momento lo que hemos visto 1.000.000 de veces, pero también no hemos estado. Y es lo siguiente: calendario judaico, calendario católico y calendario musulmán. ¿Sí? Cada religión tiene su propio calendario. Hay que sorprendernos con eso. Miremos un momento en qué año va exactamente el calendario musulmán. Yo sé que va como en el año 1400 algo, 1300 algo así vi esta mañana. 1379 creo que es. Va por ahí. Bueno, el fácil, calendario católico. ¿En qué año vamos del calendario católico? 2019. Curiosamente el cristianismo utiliza el mismo calendario. Es decir, de cierta forma siguen diciendo lo que dijo el Papa Gregorio es cierto en el cristianismo. ¿Quién hizo el calendario católico? Un papa llamado Gregorio. En el juliano. Y el juliano está basado en uno llamado el Numanum Pilio. Los musulmanes están en 1400. ¿En qué año dice que está el musulmán? 1440. Sí, algo así. ¿Actualmente? Sí, hoy. Porque ellos toman desde el nacimiento de Mahoma. ¿Y el chino es diferente? Sí, claro. En 2019 No los sé. musulmanes vivirán su año 1440, el mes de Ramadán. Ya, hasta allá. Búscame digo el chino a ver en qué calendario, en qué conteo van ellos. El persa va como en el 18.000 y pico. Sí, ese es un calendario que está aumentado como 4 veces más que el hebreo. 18.000 y pico, 18.500, algo así. Porque ellos toman supuestamente desde la creación del universo. Y eso como lo mide uno, eso no lo puede medir uno. Sí, en el budismo, por ejemplo, dicen que el mundo se acaba cada 12.300 años. Porque eso es lo que dura, según el budismo, lo que dura el sonido de un gong. Esto, ¿se acuerdan de esa cosa gigante, sí o no? Y ese sonido para ellos es lo mismo que Buda haciendo y para ellos ese sonido dura 12.600 años. ¿Sí? Entonces eso no tiene sentido, porque es una cosa, ¿sí? Entonces no tiene sentido. Y ellos dicen que lo que captan en el espacio, dicen que es ruido blanco, no tengo ni idea qué será ruido blanco, dicen que ese es el sonido de Buda haciendo cuando él termine eso se acaba y empieza otro. ¿Sí? Bueno, pues bacano creer en cosas así que uno no puede comprobar, ¿no? Es terrible cuando uno puede comprobar las cosas que cree, porque uno dice que el Dios de uno es real, ¿sí o no? Cuando uno ve las ciudades de Sodoma y Gomorra destruidas, uno dice, uy, esa ahí está la ira de nuestro Dios. Pero creen en un, pues, es risorio. No dicen qué año van a caer, creo que ellos no le ponen números, sino como denominaciones de animales, ¿no? Sí. Año del cerdo. Sí, estamos claros hasta ahí. Entonces, musulmán 1440, católico 2019, Wendy, judaico 5779, ¿cierto? Sí, señor. 5779. ¿Listo? Y el calendario hebreo, entonces, ¿en qué número está? Con 1900. Y ese número se pierde. 90 y algo. Gracias, mi amor. Entonces, miren, en el calendario hebreo, ya les explico por qué. Vamos en el año 5900, yo le pongo por encima del 70. Sí, pero son mis aproximaciones. Gonza dice 5990. Sí, hay otros que dicen 5940. Michael Root dice que estamos en el año 5989. 88, 89, me acuerdo. Uno de esos dos. Michael Root, un estudioso también de la escritura, ¿no? Para los que no lo conocen. El hebreo está por encima de este. ¿Por qué? Porque el hebreo está basado, o toma, no es que esté basado, perdón, el judaico
y el hebreo Porque chillan eso. parten del mismo punto. Estos dos comparten muchas cosas en común, cosas que no vamos a ver ahora, sino con el tiempo lo vamos a ir viendo. El tema del calendario lo vamos a ver bien en más profundidad. Conclusión, ¿por qué nosotros en el calendario hebreo vamos por encima del judaico? Porque ellos mismos admiten que en su calendario hay por lo menos entre 125 años y 250 años mal contados. ¿Sí? Ellos dicen, a nuestro calendario le hacen falta entre 125 años y 250 años. ¿Por qué se equivocaron ellos? Algunos dicen en el Talmud que a propósito, que ellos no contaron la cantidad de tiempo que estuvo el pueblo de Israel esclavo en Egipto, que son 205 años, 210 años. Ahí nos podría acomodar algo por acá. Otros dicen que no, que el sujeto que observaba, que era Gilel II, sí, se equivocó no en los cálculos de los meses y los días, sino en el cálculo del inicio del conteo del año. ¿Sí? Entonces, es una suma de errores que, les digo, no es el momento para profundizar, lo veremos bien en el calendario, pero para que lo tengan en cuenta, calendario judaico, que es el más exacto en cuanto a la escritura, está desfasado 125 y 250 años. En la clase de historia que vemos en Shabbat, ¿sí? Que los invito a que no falten, llevamos la cronología y sabemos que antes de Yeshua hay 4000 años exactos. O sea, desde la creación hasta Yeshua hay 4000 años. Y se supone que Yeshua hasta nuestros tiempos se supone que hay ¿cuántos años? Se supone 2000 años. O sea que estamos muy cerca del año ¿qué? 6000. Del año 6000. Por lo tanto, yo creo, como lo dije en la clase de historia, lo he dicho muchas veces, yo creo que Dios ha ocultado en qué año estamos para que no sepamos cuándo va a aparecer el anticristo ni cuándo viene Yeshua. Lo ha ocultado. Porque si supiéramos que este es el año, por ejemplo. Pues yo me echo la locha y 15 días antes me pongo juicioso. Claro. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que este es el año 5990, hoy, y faltarían 10 años para el regreso de Yeshua, pues yo a qué me dedico estos 10 años. No, pues es más cerca del 99. Bueno, que ya está el anticristo, supongamos, ¿cierto? Vamos así. Superamos, no, 5999. Falta un año exacto para que venga Yeshua. Y sabemos la fiesta y todo donde él va a venir. Que la escritura dice que fiesta va a venir. Dice la fiesta, pero no dice en qué año. ¿Sí? ¿Qué haría yo ese año? Lo que dice mi papá, ¿cierto? Echarse la lucha. ¿Qué más haría uno durante todo el año? No, en ese año que falta te pones las pilas. Bueno, Y allá se echó yo esperaría una semana por ahí. Sí, una semana. Y cogería textos bíblicos, claro, yo faltando 2 días para que fuera el año nuevo, no, yo velo y oro porque dice que está atento en oración y velad, porque para que el día no los coja como ladrón en la noche. Con las mujeres prudentes y imprudentes, aquellas que velaron, no velaron. Las que tienen aceite y las que no. Sí, entonces yo podría utilizar muchos textos para justificar mi vagancia durante todo el tiempo que me falte para la venida de Yeshua. Entonces, como no lo sabemos, sí, nos toca ponernos pilas, no buscar la fecha, sino, gracias, en velar y orar, en cumplir la Torah, guardar el Shabbat, todo lo que implica la Torah. Sí, la fecha es lo de menos. Porque digo, sí, yo espero un año más. Acuérdense que alguien dice, come y bebe porque mañana ¿qué? Moriremos. Dice que murió ¿cuándo? Esa noche. Entonces, por lo tanto, yo no me puedo relajar, no puedo esperar y decir, no, yo el otro año me pongo las pilas con Dios. Hay mucha gente que utiliza esa jerga, ¿no? Dice, yo el otro mes sí me pongo juicioso. Desde el otro chaval, o sea, faltaron este chaval, ¿no? Digamos, desde el otro chaval sí empiezo a guardar chaval. ¿Qué tal que usted para mañana? Sí. Entonces, no hay que, digamos, desaprovechar la oportunidad que Dios nos da, primero de guardar chaval y segundo, de poder estudiar la escritura. Ningún día. Ninguna hora, ningún momento, porque el día está cerca, eso lo está diciendo Pablo hace 2000 años. Entonces, hoy, ¿qué tan cerca estará? Pues mucho más cerca, ¿no? Sí, no es para tirarnos en suicidios colectivos, ni vender todas las casas y irnos a vivir al campo allá, tipo testigos de Jehová. Sí, pararnos como sotanas blancas todos los días sobre el tejado a ver si viene el arrebatamiento o no viene. No, se trata de que usted cumpla. De nada le sirve a usted vestirse de blanco, eso no tiene sentido. Ni pone ni quita. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos ubicados cerca del año 6000, eso es importante. Por lo tanto, nosotros estamos cerca de la venida de Yeshua, lo que no sabemos es qué tan cerca. ¿Sí? Sabemos que faltan por lo menos unos 7 años. Digo yo, ¿no? Por ahora no hay claramente una figura de anticristo aquí en el planeta, por ahora. No lo sabemos. ¿Sí?
De todas maneras, falten 7, falte un mes, falte un año, hay que estar atentos con lo que el Eterno pide, que es el cumplimiento de su escritura, de la Torah. Y sacarnos un poco las tradiciones de hombres, ¿cierto? Porque dice, por vuestra tradición habéis abolido que los mandamientos. Sacarnos las tradiciones de hombres, sea de cualquier cultura, cristianismo, catolicismo, cultura occidental, prosperidad, lo que sea, sacarnos todo eso de la cabeza y estudiar y buscar únicamente lo que dice la escritura. Y eso requiere pues que horas largas de estudio usted mismo en su casa, porque usted viene acá, aprende o no aprende, no sé, se sienta, en Shabbat también viene, aprende, pero eso no es suficiente, en su casa también tiene que hacerlo. Sí, sí, importantísimo, importantísimo. En Hechos 15 dice que hay 4 cosas para apartarse, ¿no? Dice, se me olvidaron, ahogado, comer animales impuros, ¿cierto? Comer sangre, la idolatría y la fornicación. Y dice, y estas 4 cosas son muy importantes, pero también que cada Shabbat vaya a un lugar donde usted pueda aprender de la Torah. Cada Shabbat, cada día de reposo. Sí, porque la Torah, Moshe, ¿cierto? Tiene quien la predique. Hechos 15, 23. Esto es lo bueno de este tema, que nos permite, como yo les había dicho la vez pasada, nos permite tomar todo lo que hemos visto y meterlo en un solo tema. Sí, vamos a tomar de todo un poco. Aquí no, pues ahí de todo un poco. 15:28. Sí. Porque ha parecido bien a la presencia divina y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Así pues. Vuelve a leerlo, por favor. No, pero faltó la de reposo. Ahogado, ¿qué es? Animales impuros. Los animales que mueren de una mala medida. Y todos los animales impuros, animales puros impuros. ¿Sí, ¿Y cuál es el ahogado? Ese? Ah, ya. Más o menos vale. Entonces, todos los animales impuros mueren ahogados. Porque no pueden morir de la manera que Dios determina que deben morir. Que se llama la chejita, bueno, etc. Entonces, todos los animales impuros están metidos dentro de la categoría de ahogado. ¿Cuáles son animales impuros? Aquí en esta cultura colombiana, los más comunes. Porque si te digo, por ejemplo, la ballena, pues aquí en Colombia no. Sí. Sí, entonces, espérame un segundito. Entonces, esos son los animales impuros, están todos en Levíticos 12, están todos especificados cuáles y por qué. El camello es un animal impuro. Puros son solamente las cabras, las ovejas y las vacas. Y los animales de mar que tengan, de agua, perdón, que tengan aleta y escama. Son los, y hay, bueno, un insecto que ya no se consigue hoy en día, que se llama, le dice así, la langosta, pero no es la langosta que usted conoce. ¿No? Pero no es la langosta de mar, ¿no? Es un insecto de mar que tiene 8 patas. Que tiene 8 patas, pero ese no se consigue hoy en día. Se dice que solamente en Israel por temporadas, pero tengo dudas. 15:19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Sigue, por favor. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué tiene que ver el texto ese con el texto porque a Moisés tiene? ¿Qué tiene que ver? Porque a Moisés tiene. ¿Quién lo predique en las sinagogas? Dice, no los inquietes, no los inquieten, solamente inquietos con esto. No pido que los inquieten, sino solamente esto. ¿Cierto? Esto, para empezar, porque a Moisés tienen. Porque la enseñanza de la Torah ya la tienen en las sinagogas cada Shabbat. Y si yo soy un gentil de esta época, me pierdo. Porque digo yo, ¿cómo hago para ir a una sinagoga? No se puede. Tenemos que buscar a alguien que me enseñe la Torah. Correcto. Eso es lo que hay que hacer en Shabbat. Pero entonces la base es abstenerse de esas 4 cosas. Esa es la base. Ese es el comienzo. Bueno, aquí hemos cambiado los comienzos, porque primero dijimos, no, las doctrinas básicas es el comienzo, ¿cierto? Y ya pues, hemos visto que las doctrinas básicas no son tan básicas, que hay una antesala de eso, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el concilio de Jerusalén dice eso, ¿no? Que lo primero que hay que hacer, o sea, lo básico a decidir o a tomar como decisión es eso, ¿no? Como una acción. Exacto, como acción. Incluyendo los animales impuros, ¿no? Que es un punto complicado en esta cultura, pero yo no puedo decir eso ahí, es complicado. ¿Cómo se puede identificar acá en esta cultura lo que dice los sacrificados a los ídolos?
Sí, entonces, Acá en esta cultura, que sacrificaban los ídolos. Comida china, sacrificado No, a las no creencias necesariamente. allá. no, por ejemplo, una vaca 100% que se puede comer y eso, No, no, pero está sacrificada a la Virgen María o algo así. Déjenme explicar. ¿Por qué considera que la comida china es sacrificada? Porque es que, digamos, Sí, tenemos de cada papas. restaurante de comida china, Ujú. sus cocineros son muy conscientes porque cocinan ese tipo de platos y a quién lo dedican. Entonces, para mí, en su forma de ellos hacer su cultura o propagar su cultura, ellos también están extendiendo su idolatría. Así yo diga, no, yo solamente me estoy comiendo un arroz chino con mis raíces y pedí que no le pusieran cerdo, pero el arroz está dedicado. Pero, ¿usted se refiere a los que viven allá o incluso en esta No, cultura? acá. Bueno, eso, listo. Bueno, eso puede Para ser. mí- Pero por ejemplo, San Pedro, San Juan, los carnavales. Digamos un asado que le hicieron a los campesinos el día del campesino y está el tal San Isidro Labrador. Que se puede identificar eso como sacrificado a los ídolos. Sí. Es que acá en la ciudad no se ve, pero en los pueblos y por ahí en las veredas y todo eso celebran el día del campesino y ponen ahí un muñeco Ahora- de San Isidro Labrador y los campesinos incluso van y le pegan billetes y todo el tema, y matan una vaca y para darle los Ahora Ese yo festivo opino- que se yo- celebró ahorita el 25, eso tiene que ver con la celebración del equinoccio de verano. Es una costumbre que se lleva muy a cabo en España, encienden fogatas y eso se extendió a nivel Sudamérica. Aquí, ¿cuál es el patrón? ¿San Pedro? San Pedro. San Juan, el pasado fue San Juan. San Juan. Sí, San Juan. Entonces, pero ese Juan es una deidad pagana que eso lo celebran en España. Ahora yo creo también que uno lo puede pues llevar a otro punto en nuestra sociedad porque pues si bien nos sacrificamos aquí pues la vaca y hacemos el altar, que consideraríamos también como un sacrificio a ídolos, no necesariamente la preparación del alimento o la muerte de la vaca. Por ejemplo, esto, ¿Sí? lo que fue un debate aquí muy interesante la vez pasada, los buñuelos en Navidad, Ujú. ¿sí? Que están considerados una fiesta pagana, entonces si uno debería comer o no buñuelos el No 24 necesariamente porque no es lo que el Y si origen no de los comía buñuelos es cosas, judío. Entonces, digamos que más allá de tener alta lo que tú dices, también hay que ver lo que dice Gonzalo, las celebraciones que están ya marcadas que pertenecen a la idolatría. ¿O qué hacemos nosotros de alguna manera que están enmarcados dentro de algo de idolatría? Sí, como por ejemplo el 31 de octubre cuando en una iglesia dicen, no, hoy no es el día El día de la las brujas, Biblia. sino el día de la Biblia. Entonces llegan los niños disfrazados de oveja, de camello, de papa, de cualquier cosa menos de brujas. Como en Purim también disfrazarse. También, Ah, bueno. sí, está Purim. ambos Estamos lados. hablando de la cultura judaica. Hay una fiesta que se llama Purim, que está en el libro de Esther, donde hoy en día los judíos optan por disfrazarse. Eso no está en la escritura, eso es paganismo. Por lo tanto, nosotros no podemos incluirlo. Participar en obras teatrales también cuenta como, digamos, porque en una obra teatral tú te tienes que disfrazar de personajes. Pero es que el sentido no es el mismo. Por ejemplo, yo representé una obra, porque ese es mi trabajo, no sé, algo de Shakespeare, sí, ¿no? Y esa es una obra, pues, digo que lo otro Trabajo. sí, es mi trabajo. No, y dependiendo de la obra, porque si es una obra que tiene un alto contenido satánico, O Ah, sexual. bueno. brujería, Sí, y sí, sí. O erótico. o erótico Claro, es que también. todo eso lo va a filtrar. Si eso Digamos, tienes esos en son- pelotes esos a mitad de la delitos de- escena, pues me dice, no, qué pena. Todos Que esos pase el doble y se asuntos entiende. de Santa Claus y todo ese asunto. Todo es idolatría, alta idolatría. Y lo va a decir uno de los grandes puntos de idolatría, el domingo. Porque el domingo es dedicado a eso. Y nos sacrificamos pues la vaquita. ¿no? Por eso el domingo lo hacemos en inglés, que usted en la hoja está referido en el punto 1 un poquito de eso. Sunday, ¿no? El día del sol, el día del domingo. Sí, está ahí en la hoja que los meses y los días están dedicados a Algo, a días paganos. fuerte, que es el Sunday, el domingo, el día del sol. Sí. Y los años nuevos, bueno, sabemos que el calendario, ¿no? Pero es alta idolatría. Eso y considerar que Yeshua es Yuhei-Bahi. Vamos a leer entonces para ir cerrando Éxodo 12.1 y Daniel 7.25. Pero vamos a Éxodo 12.1 primero. Ya sabemos lo que dice más o menos algunos, ¿cierto? Pero igual vamos a buscarlo, Éxodo 12.1. Y es mostrar que Dios tiene su propio calendario. Y ese calendario fue encomendado a los hijos de Israel. Éxodo 12.1. Ahora, el cambio de calendario, como lo hemos dicho varias veces, implica también un cambio de mentalidad.
Porque el chino está montado sobre su católico porque tiene su mentalidad china. ¿Sí? Sobre su calendario, ¿qué? Sobre su católico. El católico está montado sobre su religión porque está basado también en un, ¿qué? En un calendario. ¿Sí? Está basado en un calendario. El catolicismo, más que ser una religión, es una cultura que tiene su propio calendario. El cristianismo está ahí, pegado a las patas del catolicismo. Nosotros tenemos que aprender a decir que el cristianismo es catolicismo. Reformado. No podemos, sí. No, es más, mucho más avanzado. Creo que es cierto, un Sí, poco claro, mucho más avanzado. Sí, mucho más radicales tal vez en su creencia. ¿Sí? Entonces, miremos Éxodo 12:1 que dice. Dijiste una frase de Sergio, el cambio de calendario es cambio De mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Usted cambia el calendario, inmediatamente cambia de mentalidad. Porque se le va a todos los santos de la Iglesia Católica y entran todos a la basura. Y también, lo más importante, se le va el domingo a la basura, porque ese es el día del sol. Y el año nuevo. Sí. Y el 24. Y por eso entonces los curas que hacían el domingo, creo que todavía lo hacen también, levantaban la hostia, ¿no? Y este era un culto al sol, y sus vestiduras tienen los rayos del sol por detrás y por delante, y el altar también, todo es el sol, por todos lados del sol. El temita de la transustanciación y También, que eso viene de la cultura babilonia, ¿cierto? El la sol, hostia y que eso se convierte en Dios. todo es cultura babilonia, viene allá. Sí, el cuerpo de... De hecho, cuerpo esas de letras Dios. que hay ahí en la hostia, porque eso tiene unas letras... IHS. IHS. Ujú. ¿Y qué significa DH? Isis, Horus, Semiramis. Es una trinidad, la trinidad católica Egipcia. egipcia. Sí. Y están los circulitos de los altares. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso es idolatría. Entonces, cuando yo cambio el calendario, quito la idolatría. Entonces, miremos Éxodo 12:1. ¿Cómo dice Wendy, por favor? Habló Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Sí, para vosotros, ¿quiénes? Los hijos de Israel. Sí. Con los mismos que Dios después va a hacer el pacto en el monte Sinaí, y con los mismos que entraron a la tierra prometida, bueno, los descendientes de esos que entraron a la tierra prometida, los antepasados de Yeshua, por lo tanto los antepasados también suyos y míos. O sea, Dios les da un calendario. Este calendario, como lo mencionó ahorita Gonzalo, ¿cierto? El actual es el calendario gregoriano, pero está basado en un calendario anterior, que es el calendario juliano, también hecho por un papa. Y el calendario juliano es tomado del calendario anterior, que es de un tipo romano llamado Numanum Pilio, ¿sí? Que él lo tomó, supuestamente según él, de Rómulo, el fundador de la cultura romana. Ahí está en la hojita. ¿Sí? Entonces, este calendario fue avanzando hasta que hoy en día es el calendario mundial. Sí, los negocios, los computadores, todo lo electrónico está basado en ese calendario. Todo. Sí, en ese calendario. Obviamente hay aplicaciones para los otros calendarios, bueno, parece genial. Pero en toda la banca, la bolsa, todo está basado en ese calendario. En el gregoriano. ¿Sí? Todos. Entonces, ¿cuáles son los meses del calendario gregoriano? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cierto? Cada uno dedicado a un dios diferente. Rápidamente. Enero, ¿a quién está dedicado? A Janus, un dios de dos cabezas. Uno que mira el futuro, uno que mira el pasado. Entonces ese mes la gente que se ponía a hacer, a mirar el pasado. ¿Qué había hecho durante el año pasado? ¿Sí? Durante enero. Sí, pues la gente pone En inglés. Tiene mucha relación en inglés. Sí, en el inglés lo vemos más claro, porque las lenguas sajonas tienen mucha raíz en el latín. Incluso está el asunto de las tales cabañuelas. Miren un momentico la hoja, ya para terminar. Dice 2D. Cada mes en el calendario gregoriano está dedicado a un dios pagano. Cada día de la semana también está dedicado a un dios pagano. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo son nombres de dioses. Siendo domingo son del día del sol. Sábado a Saturno. Ojo, sábado no es lo mismo que chaval. Porque, ay, no, aquí nos reunimos a guardarle el culto a Saturno. No, adventistas. Sí. Chaval. D. Cae allá. E. Modificación de febrero, de julio y agosto y los tilix. Creo que ese tema lo vamos a ver la próxima semana, ¿listo? Quiero que terminemos, o sea, quedó la mitad de la hoja por mirar. Miremos Daniel 7:25. Está relacionado. Sextilis, septilis. Los nombres de los meses que están cambiados. Que septilis es septiembre y ahora es el noviembre. Eso vamos a ver la otra semana. Entonces, siempre la entrada al tema. Ya cuando tengamos las cuestiones claras del calendario, por lo menos la introducción,
Ya ponemos a ubicar los eventos finales cuáles son, si la tribulación va antes o después, si no va, si la regreso de Yeshua va antes o después o no va, si cuántas veces regresa Yeshua, si 3, si 4, si 5, los testigos de Jehová dicen que va como la octava, que cada rato vuelve y se va, sí, unas vainas sin sentido, bueno, sí, hasta antiescriturales. Daniel 7:25, como dice Wendy, por favor. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Listo, pensará en cambiar los tiempos y la ley, es decir, nos queda por lo menos un cambio más de calendario en el planeta, que es el que va a tratar o va a ser el anticristo. Yo imagino que le empezará a decir que ese es el milenio o algo muy parecido a eso, va a quitar todos los calendarios, este calendario tiene que desaparecer porque los musulmanes no creen en esto y nosotros no creemos, o los católicos no creen en los musulmanes, tiene que haber un calendario mundial, que sea reconocido a nivel mundial, entonces unificado, por lo tanto, y también va a traer un nuevo concepto de ley. Que tú ya lo dijiste, si toda religión tiene su calendario, entonces vamos a montar su propio calendario y su propia ley, su propia doctrina. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra misión o qué nos queda de tarea para esta semana? Que miremos la cuestión de los calendarios. Busquen ahí, hay un video muy bueno en dibujos y todo, dura 8 minutos, que se llama El origen de nuestro calendario. Nuestro, hablando de un católico, ¿no? Y es un video hecho en el origen de nuestro calendario. Dura 8 o 11 minutos, no sé. Y ahí explican detenidamente con nombres, libros, todo lo que ellos hicieron. No crean que cambiar un calendario de un día a otro, eso es facilito. Eso requiere unos cambios, cálculos matemáticos, está basado en un montón de cosas matemáticas. Sí, de hecho la iglesia, para hacer este cambiazo de Juliano a Gregoriano, contrató a un científico muy conocido hasta la época de hoy, que era amigo de Da Vinci, me olvidó el nombre, de Da Vinci no, perdón, de Galileo Galilei, amigo de él, se me olvidó el nombre. Y lo contrataron, ¿quién decidió este nombre? Y lo contrataron para que él hiciera las correcciones de los cálculos matemáticos. Y él fue el que hizo las correcciones que permiten hoy tener año bisiesto en el calendario católico. ¿Sí? Vuelvo y repito, ¿para qué todo esto? Ahí están los subtítulos. Y es una vez terminado el calendario, pues vamos a mirar la historia de Israel a manera general y luego vemos qué es un juicio. Y ahí sí empezamos a ver los eventos como tal. ¿Qué es un juicio? ¿Qué es fundamental para un juicio? Que exista una ley. Porque si no existe la ley, ¿cómo lo van a juzgar? ¿Con respecto a qué? Con respecto a qué. Para un juicio se necesita un juez, se necesita también un abogado. ¿Quién es el abogado? Jesús. Que ya dijeron en el versículo, ¿no? Porque abogado tenemos para con el Padre, así dice en la versión Reina Valera, para con el Padre. También necesitamos un acusador. ¿Quién es llamado el acusador? Satanás, ¿cierto? También necesitamos los testigos, en Éxodo 12 los menciona. Y por último menciona que nosotros seremos juzgados ¿por quién? Por el Padre Eterno. Sí, eso es lo que compone. Entonces, yo les pido que por favor lean en su casa la hoja, miren los versículos y puedan buscar principalmente sobre los calendarios, que va a ser el tema central. Voy a ver si voy a traerlo como en imágenes o algo así para que lo podamos ver acá en el tablero, porque es harto lo que nos queda por ver. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? O sea, ¿el tema es el juicio o el calendario? El calendario para entrar al juicio, para poder ubicar bien los eventos, porque si no se nos ve un sancocho, sí, una mezcla de todo. ¿Listo? Hasta ahí. Entonces la idea en estos 4 meses que podemos poner en orden eventos que la gente llama apocalípticos, mal llamados así, ¿sí? Llamémosle más bien los eventos del final de los tiempos, y que podamos colocar un orden y un sentido escritural a todos los eventos, todo lo que dice en Apocalipsis, todo lo que dice Timoteo, en Romanos también hay algo de eso, en Daniel, etc. Y que podamos analizar a profundidad qué es una profecía, para qué sirve y cómo se conectan con nosotros, dónde estamos hoy en día, en qué tiempo estamos hoy en día. ¿Sí? Si estamos en la tribulación, en la gran tribulación. Si estamos en la apostasía. Si estamos en la apostasía. ¿Sí? Entonces hay que mirarlo. Entonces durante los 4 meses, aquí nos veremos, si Dios lo permite, los miércoles.